Cada martes tenemos un programa especial para todos ustedes, dividido en dos secciones, en dos partes. La primera sección es con 4 de nuestros mejores expertos, iniciando con Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales, quien nos dará su perspectiva de mercados. Seguido de Roberto Larenas, director de ventas institucionales, quien nos hablará de su punto de vista desde el área de desde las mesas. Seguido de Pablo Duarte, quien nos hablará de las estrategias de inversión para empresas mexicanas. Y terminamos esta sección con Alex Fuentes, director de estrategia de corto plazo, con la sección con su análisis y perspectiva e ideas de inversión desde el SIC, desde un punto de vista de análisis técnico. Y no podíamos seguir y no podíamos terminar esta sección con la entrevista con nuestro invitado especial, Jorge Ábalos, director de Fibras Monterrey. Comenzamos, Julio. No, buenas tardes a todos y qué gusto volver a estar con todos ustedes. Ojalá toda su familia y todos sus seres queridos estén bien. Jorge, César, qué gusto que nos acompañen en este webinar del día de hoy para platicar sobre Fibra Monterrey y las enormes ventajas que implica tener este certificado en el portafolio de cada uno de nosotros. Hoy voy a empezar a platicar de qué pasó en los mercados. La semana pasada, haciendo un análisis rápido, decíamos que veíamos a los mercados adelantados y que había muchas acciones que podían bajar. Pues bien, desde el jueves de la semana pasada empezó un ajuste en el mercado que siguió el jueves, siguió el viernes y ha continuado tanto el día lunes como el día de hoy. Hoy el mercado, el S&P disminuyó cerca de 2.8%, donde sí vimos un ajuste considerable, fue en el Nasdaq, que bajó en más de 4%, y por el otro lado la bolsa mexicana tuvo un ajuste de 1.6%. La primera pregunta que podría venir a la mente es, oye, ya terminó el ajuste, es momento de entrar al mercado, y nuestra recomendación es aguantar, tener cautela. Vemos un primer piso en los 3.300 puntos, estamos prácticamente todavía a 130 puntos de ese nivel y recomendamos tener mucha precaución al momento de entrar al mercado. Algo que hay que destacar que pasó del día de hoy es que la acción de Tesla bajó 21%, ha tenido un ajuste muy importante en los últimos días y mucho de esto se ha dado porque finalmente no entró al S&P. Y otra vez sería lo mismo, es momento de entrar a Tesla y nuestra recomendación sería no es el momento. Ahorita en unos momentos Alejandro Fuentes nos va a platicar sobre cuándo o a qué nivel sería el precio oportuno. Hemos venido también platicando sobre cómo está el S&P con relación al cierre de 2019 o con relación a los máximos alcanzados en el mes de febrero de este año. Pues bien, si hacemos un análisis, vemos que el 55% de las acciones todavía están abajo de precio del cierre del 19 y cerca de 2/3 partes de las acciones están abajo de sus máximos que alcanzaron en febrero. Aún así, recomendamos esta prudencia que les decíamos y esperar. Hicimos un ejercicio recientemente y lo que vimos fue un comparativo de cómo están los sectores y si los sectores en bolsa o los sectores en lo particular en el S&P están más caros o más baratos que el promedio de sus niveles de los últimos 5 años. Y lo que vimos es que en el tema de energía, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, estas empresas están más baratas. Y en el tema de lo que son consumo básico, lo que es financieras, entre otras, están al mismo nivel, incluyendo materiales. Y las que están por arriba, obviamente, es el sector de tecnología, pero hicimos un análisis y quitamos a Salesforce, que tiene un múltiplo elevadísimo de más de 1.600, 1.700 veces, y lo que vimos es que todavía está con un 17% por arriba
de sus niveles alcanzados en los últimos 5 años. Entonces, nuestra recomendación es esperar. Ahora, ¿qué debemos de tomar en consideración? Nosotros tenemos 4 puntos relevantes, ¿no? El primer punto es cuál va a ser y cómo se va a desenvolver la relación entre Estados Unidos y China. Y cómo podría esta relación en un momento dado pegarle a las utilidades o afectar las utilidades de las empresas, preponderantemente las tecnológicas. El día de hoy, el presidente Trump dijo que si ganaba la presidencia iba a subir aranceles y que iba a buscar que las compañías americanas fueran autosuficientes sin tener proveedores de China. Bueno, eso sí sería un tema que hay que tomar mucho en consideración. El otro punto que hay que seguir muy de cerca es el de los estímulos fiscales. Iba a salir el paquete en agosto, finalmente no salió y ahora estamos esperando que salga en el mes de septiembre. Es importante desde nuestro punto de vista que se dé. En el mercado se habla que este paquete podría estar entre $1 trillón, que es lo que los republicanos están pidiendo, y pudiera ser no mayor a $2 trillones, pero habrá que esperar porque sí es relevante para un mejor funcionamiento de la economía y por ende mejores perspectivas para las compañías que están en bolsa. El tercer punto que hay que tomar en consideración también es que si el mercado interpreta que de ganar Biden va a subir impuestos corporativos. Va a ser muy importante la comunicación que tenga Biden y muy importante lo que vaya entendiendo el mercado, pues en esta etapa que arranca ya de lleno entre septiembre y octubre, lo que es esta carrera presidencial. Y finalmente, lo que hay que tomar en consideración es el avance de las vacunas. Hay muchas compañías farmacéuticas que están trabajando en esto y una noticia buena, ayudaría a los mercados, pero también alguna noticia mala podría traer un ambiente de que los inversionistas dijeran queremos todavía reducir posiciones. Ahora, con respecto a México, el piso hoy cerró casi en 36,000 puntos. Vemos que ahí hay un piso fuerte de la bolsa mexicana, si bien en términos de los múltiplos no es una ganga la bolsa, viéndola desde el punto de vista del IPC, desde el punto de vista de sus utilidades. Hay muchísimas empresas en lo individual que sí se ven muy atractivas y que con una perspectiva de mediano y largo plazo de 18 a 36 meses pueden ser una gran inversión. Y finalmente, ya en los siguientes días, a partir de mañana, el equipo de economía nos platicará de su punto de vista del paquete económico que se está presentando hoy en la tarde. Con esto es todo y adelante, Marifer. Muchas gracias, Julio, por tu perspectiva. Ahora pasamos a Desde las Mesas con Roberto. Bienvenido, Roberto. Gracias, Marifer. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Como bien se dieron cuenta en el mes de agosto, los mercados extranjeros, el mercado gringo estuvo en máximos históricos. La verdad es que eso sorprendió a todos los mercados, ¿no? No una burbuja, pero sí fue una fuerza impresionante de parte de los inversionistas por irse largos en el mercado gringo. Y en comparación, México ahorita estamos 20% abajo del máximo de febrero antes del COVID, 15% de evaluación de peso, y hoy, por ejemplo, el petróleo cayó 6%. Entonces, ¿eso qué te dice? Que la volatilidad que ha inyectado el COVID al mercado ha sido enorme. Y eso, aprovechándola bien y teniendo muy bien evaluado el mercado y siguiendo las recomendaciones tanto de los analistas como de Actinver como de sus promotores y de sus asesores, la verdad es que puede ser una muy buena oportunidad para todos ustedes para poder dirigir su dinero a ciertas acciones que pueden mostrar cierta ganga, si es que se puede decir. Los clientes institucionales de Actinver se han enfocado mucho a evaluar justamente el mercado, a analizar las acciones que están mucho más castigadas y con múltiples activos, para empezar a diversificarse y tomar ventaja de esta volatilidad que estoy platicando.
la gama es amplia, ¿no? Ha habido inversiones en fibras, en ETFs de países en el extranjero, también sectoriales, así como también le han apostado al tipo de cambio. El tipo de cambio bajo de 22 pesos se ha visto bastante atractivo y ahí se pueden invertir ustedes en el SIC o también pueden aprovecharse de los ETFs que hay en México, que se llaman Volatrack y Pesotrack, ¿no? Dependiendo si el peso está fuerte o débil. Y bueno, y por último, la verdad es que hablando de lo mismo de la volatilidad del mercado de Estados Unidos que nos queda, estamos a menos de 2 meses de elecciones. Todas las declaraciones que pueda hacer Trump y ahorita Biden, como mencionaba tú, arriba de las encuestas contra el presidente de Estados Unidos, eso sí nos va a inyectar muchísima volatilidad y puede ser una oportunidad buena en el mercado para que uno pueda tomar ventaja de ese tipo de cosas. Y ya nada más por último, lo que declaró Trump el día de hoy de que se quiere separar de los chinos, ¿no? Comercialmente y depender de uno de ellos, puede ser una muy buena oportunidad también para tomar en la ventaja que está dando el mercado. Eso es todo, Marifel, gracias a todos. Muchas gracias. Esa fue la voz de Roberto Larenas, director de Ventas Institucionales. Ahora pasamos con la estrategia e ideas de inversión con Pablo Duarte, director de Análisis y Estrategia de Capitales. Bienvenido, Pablo. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su interés, por acompañarnos la tarde de hoy a este encuentro de mercados. La semana pasada les platicábamos la postura de cautela que teníamos para las bolsas, particularmente, como los comentaba Julio, después del rally tan vertiginoso que vimos en Estados Unidos, que veíamos que iba a arrastrar a México, ¿no? Y pues bueno, esto se ha dado en las últimas jornadas, niveles de 36,000 puntos, como les comentaba Julio. Si bien creemos que la volatilidad va a continuar durante el mes de septiembre, que es históricamente débil, y octubre de cara a las elecciones de Estados Unidos, creemos que ya se empiezan a presentar oportunidades de inversión muy interesantes en México. Y pues bueno, nosotros en el equipo de análisis fundamental en Actinver, como parte de nuestro portafolio modelo de las favoritas, estamos favoreciendo la inversión en fibras. Y hoy por esto me gustaría aprovechar para, teniendo como invitado a Fibra Monterrey, que es una de nuestras fibras que tenemos en el portafolio de las favoritas. De hecho, es una de las top 5, de las 5 que más nos gustan en el equipo de análisis. Me gustaría aprovechar para platicar un poco sobre la inversión en fibra, ¿no? Porque de repente quedan algunas dudas de qué son las fibras, hay confusión, de repente inversionistas las catalogan como acciones cuando realmente es un activo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar por decir lo que no es una fibra. Una fibra no es una acción y no es un bono. Así como en sus portafolios diversifican distintos tipos de activos como acciones, bonos, algunos commodities como el oro, etcétera, así deberíamos de ver a las fibras, ¿no? Como un asset class, un tipo de activos diferentes. En este sentido, invertir en fibras es invertir en bienes raíces. Una inversión en bienes raíces, como lo hacemos de manera tradicional, es a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de invertir en bienes raíces, particularmente en un entorno de alta volatilidad e incertidumbre como el que estamos viviendo no solo en México, sino en el mundo? Pues bueno, una de las grandes ventajas que ofrece es que estás invirtiendo en propiedades, ¿no? En ladrillos, a diferencia de otras empresas que dependen ampliamente del volumen de ventas o de los precios, aquí estás invirtiendo en propiedades, ¿no? Es una ventaja que te da de la preservación de tu capital. Entonces, las fibras tienen unas similitudes con las acciones y tienen otras similitudes con los bonos. La similitud que tienen las fibras inmobiliarias con las acciones es que, pues bueno, tienes el potencial de apreciación de capital o de plusvalía en tu inversión, que eso particularmente en una fibra con muy buenas propiedades, como las de Fibra Monterrey, que ahora les vamos a platicar, se vuelve relevante, ¿no? Ubicaciones estratégicas en sectores que tienen una muy buena demanda, con fundamentales de largo plazo positivos, como el segmento industrial en el que también está invertido Fibra Monterrey o el de oficinas. En cuanto al componente de cómo se parece una fibra con un bono, pues bueno, tienen rentas de largo plazo, los contratos Fibra Monterrey superiores a 5 años, ya depende del tipo de contrato que se tenga en industrial de oficinas, pero generalmente son de muy largo plazo. Esto te da estabilidad en los flujos y además reparten dividendo las fibras, ¿no? Que ahí es donde existe algo de confusión.
En el caso de Fibra Monterrey, incluso los dividendos son mensuales, lo que la hace mucho más semejante a inversiones tradicionales en bienes raíces, es algo que la hace mucho más atractiva también contra otras fibras del mercado. Y entonces aquí nosotros en este entorno donde en el mundo las tasas están negativas, las tasas reales o cercanas a cero, se vuelve muy interesante no solo invertir con fibras que tienen esa potencial de apreciación muy importante, sino también que pagan dividendos muy interesantes. También cuando inviertes en una fibra, tienes beneficios fiscales, que es muy importante, ¿no? Hoy las tasas, por ejemplo, el CETE 28 días está bajito de 4.5% la tasa, neta, después de impuestos, pues básicamente estás en inflación. Cuando en el caso de Fibra Monterrey neto, el inversionista, hoy las distribuciones que está haciendo están arriba de 10%. Y también preguntan algunos clientes sobre casos, no sé, vemos algunas fibras que tienen exposición a centros comerciales que han caído más del 50%, que hoy el precio contra el valor neto de sus propiedades están a un descuento de casi el 60%. Algunas tienen un descuento un poco menor, pero aún así relevante. En el caso de Fibra Monterrey, un descuento cercano a 25%. La demanda de centros comerciales ha bajado, digamos que hay descuentos temporales en las rentas, pero pues esto no justifica que una propiedad valga el 50% de lo que debería de valer, ¿no? O sea, por eso estamos viendo unas grandes oportunidades de inversión. Fibra Monterrey, se lo reitero, es una fibra que cumple con estas dos ventajas, un potencial de apreciación de capital muy interesante, un muy buen dividendo, tiene un equipo de administración con una ejecución probada, altamente institucional, pues bueno, con esto cedo la palabra a Alejandro Fuentes, más adelante les platicaremos a detalle sobre Fibra Monterrey. Gracias. Bienvenido, Alejandro, con tu visión de Norteamérica en la mira y las mejores inversiones en el SIC. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues bueno, vamos a poner la presentación, por favor, de las gráficas. Y bueno, ya comentó Julio, comentó Pablo y Robert el movimiento que hemos tenido de baja en los mercados en Estados Unidos. Hoy ya comentábamos el martes pasado lo sobrecomprado que estaba el RSI del S&P. La semana pasada comentábamos que estábamos operando con un RSI de 89 puntos, una sobrecompra muy, muy elevada. Todavía el miércoles tuvimos movimiento alcista del S&P, llegó prácticamente a tocar los 3.600 puntos y de ahí hemos ligado tres bajas muy fuertes, muy rápidas del S&P. Si tomamos en cuenta el máximo de la semana pasada, el ajuste que hemos tenido hasta el día de hoy ha sido de poco más de un 7%. Con este movimiento, el S&P se ha colocado por debajo del promedio móvil de 30 días y está muy cerca ya de probar el promedio móvil de 50 días, que está justo en los 3.300 puntos. Es muy importante que respete este nivel, incluso podríamos darle ahí un colchoncito por debajo de ese nivel, por ahí de los 3.250, 3.240 puntos, ya por debajo de esta zona, que es el rectángulo gris que ven en la parte superior ahí en la gráfica. Si llegáramos a romper ese nivel, entonces sí podríamos tener un movimiento rumbo al promedio móvil de 200 días, más pegado a los 3.090 o incluso los 3.000 puntos. Si esto se da, ya estaríamos hablando de un movimiento de punta a punta de un 15%. No creemos que se vaya a dar, no vemos las condiciones como para tener un ajuste tan fuerte. Creemos que estos soportes que les comentamos entre 3.300 y 3.250 puede ser un soporte importante que el S&P pueda soportar. Si vemos la siguiente gráfica, por favor, ahí veríamos el movimiento del Nasdaq. El Nasdaq también un movimiento muy parecido al que hemos tenido en el S&P. La verdad es que me cambien ahí la gráfica, por favor. Ahí está. El Nasdaq también con el movimiento que tuvimos hoy, terminó el Nasdaq operando justo sobre su promedio móvil de 50 días. ¿Qué había pasado? En todo el movimiento de alza que habíamos tenido desde abril hasta la fecha en el Nasdaq, todos los regresos que habíamos visto de este índice habían encontrado piso en el promedio móvil de 30 días. Hoy rompió ese nivel y está parado justo en el promedio de 50. Si llegara a romper el promedio de 50, pues esto nos indicaría que esta baja se puede extender todavía más. Es muy importante que entre pasado mañana, veamos esta prueba de los siguientes pisos y de ahí podamos ver alguna reacción de estos índices. Pero por lo pronto, hasta el momento, es una torre de utilidad, no es un cambio de tendencia. Sí ha sido un movimiento muy fuerte y muy rápido, pero hasta cierto punto normal, dada la sobrecompra tan elevada que tenía. Ahora, dentro de esto, pues podemos encontrar todavía oportunidades en algunas empresas, sobre todo en las cíclicas. Hay emisoras que todavía les falta algo de ajuste en las empresas tecnológicas. Hoy terminamos la jornada con
Amazon, Netflix, Google, PayPal, operando justo en el promedio móvil de 50 días. Pero si volteamos a ver otras como Apple, Facebook, AMD o Nvidia, les faltan más o menos en promedio como un 4 o 5% todavía de caída para probar el promedio de 50. Entonces hay que tener todavía cautela con el sector tecnológico. Podemos encontrar algunas oportunidades en emisoras cíclicas. Si quieren, vamos a ver la siguiente gráfica, por favor. La primera que traemos, y son dos que comentamos la semana pasada y que hasta el momento se han comportado bastante bien. La primera es American Express. Comentábamos la semana pasada que estaba a punto de romper este triángulo simétrico. Lo rompió, de hecho, el miércoles. Todavía el jueves se mantuvo al alza. Ahorita como que regresó a probar la zona de soporte. Esta podría ser una buena candidata, no ha roto ningún piso importante. Y la siguiente es Coca-Cola, que también la semana pasada la comentábamos. Coca-Cola que había estado, que rompió finalmente una acumulación de varios meses. Podemos ver la siguiente gráfica, por favor. Coca-Cola acumuló ahí varios meses ahí tratando de romper los $50. Lo hizo la semana pasada. Este movimiento de volatilidad que hemos visto en los últimos días la ha regresado a los $50. Pudiera también ser una buena candidata para estar haciendo algo de trading de corto plazo. Y finalmente vamos a ver en la siguiente gráfica el IPC. El IPC ha caído a niveles de 36,000 puntos, un soporte muy importante. Si bien ha caído menos en porcentaje que el mercado en Estados Unidos, ya que traíamos un castigo importante desde mediados de agosto, pues no se ha escapado el IPC de esta volatilidad que hemos visto en los últimos días. Ahí estamos parados justo en los 36,000 puntos. Si llegara a romper el IPC ese nivel, tendríamos que estar hablando de 35,300 más o menos como un siguiente nivel, y luego hacia los 34,000 puntos. Por lo pronto ha respetado, hemos visto algo de volumen en las empresas AAA, entonces no hemos visto el rompimiento a la baja todavía de este soporte. Ya como idea final les quiero hablar de Tesla. Comentaba Julio del tema de Tesla. Hoy Tesla terminó la jornada justo en el promedio móvil de 50 días, ha bajado desde el máximo de la semana pasada más o menos un 40%, todavía no la vemos en piso, un poquito más abajo, entre 300, $280, podríamos tener una oportunidad de entrada, vamos a esperar todavía, se ve muy volátil aún la acción, había mucha expectativa de que entrara al S&P, al no dar esa noticia, pues hemos regresado y podemos caer a los niveles que estábamos antes de que se diera esa expectativa. Con esto termino yo, muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana, hasta luego. Muchas gracias, y ahora con esta sección más esperada y nuestro invitado especial, Jorge Ábalos, CEO de Fibra Monterrey. Bienvenido, Julio, bienvenido Jorge, adelante. Pues Jorge, qué gusto poder platicar contigo y con César el día de hoy. Como lo sabes, Fibra Monterrey ha sido una de las fibras que más nos gusta aquí en Actinver y que le hemos promovido intensamente. Y a mí me gustaría empezar a platicar contigo para que todo nuestro público y los clientes y asesores escuchen. ¿Qué hiciste qué hizo Fibra Monterrey, qué hizo el management en esta coyuntura para salir adelante de la manera exitosa como lo han hecho? ¿Cuáles son las medidas que tomaron en consideración? Primeramente, muchas gracias, Julio, y Actinver por permitirnos compartir con su clientela nuestra óptica de la empresa y cómo va el mercado de bienes raíces. Buenas tardes para todos. Respondiendo a tu pregunta, Julio, en términos generales, te diría que el impacto de la pandemia en el sector de bienes raíces comerciales, pero a nivel global, se ha manifestado en una reducción de flujos de ingresos por los arrendatarios, así como la imposibilidad de muchos casos de utilizar los inmuebles, que eso lo vimos desde marzo, ¿no? Generando una fuerte presión por parte de los arrendatarios para reducir e incluso buscar evitar el pago de la renta. En el caso particular de nosotros en Fibra Monterrey, y yo te diría que gracias a la estrategia contracíclica con la que diseñamos nuestro plan de negocios hace 6 años, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, ya que nuestro negocio tiene una afectación mínima en el flujo efectivo, que yo te diría que se explica por varias razones. Uno es la diversificación de los activos, que como decía Pablo anteriormente, tenemos una composición del 50% en el segmento de industrial y el 50% en oficinas. Estamos diversificados en más de 9 estados. Y algo que es muy importante, el 70% de nuestros ingresos están denominados en dólares. Otra de las razones, te diría que es que contamos con un portafolio de inquilinos de alta calidad. Mayormente tenemos empresas con balances muy sólidos. Siempre hemos tenido ocupaciones por encima del 95%. Y algo que nos llama mucho la atención cuando hacemos una adquisición
es que tengamos contratos con duraciones mayores a 5 años en promedio. Esto te da muchísima estabilidad y predictibilidad en la parte de los flujos. Algo que también desde el inicio siempre dijimos es, no hacemos desarrollo, no tenemos ningún riesgo de desarrollo, no decimos que sea malo el desarrollo, pero nosotros somos un vehículo de dividendos. Y finalmente te diría que creo que lo que ha también pagado en la estrategia es haber tenido un balance sólido y flexible. Hoy te diría que nos sentimos muy cómodos con una estructura de apalancamiento, pudiéramos decir que de las menores que tiene la industria del sector de bienes raíces, tenemos un apalancamiento neto menor al 15%, lo cual pues nos da muchísima flexibilidad para tomar decisiones. Hasta el mes de agosto, nuestra cartera de oficinas no había presentado alguna pérdida material de alguno de nuestros inquilinos. A la fecha, solamente contamos con un inquilino dentro del segmento de oficinas que solamente representa el 0.7% de nuestros ingresos, que tuvo que cancelar el contrato. En el segmento industrial, Julio, no hemos tenido ningún inquilino que haya dejado de pagar, y esto te habla de la fortaleza del portafolio. Creo que es un portafolio muy defensivo. Sin embargo, claro que desde la pandemia, desde marzo, hubo algunos arrendatarios que acercaron buscando algún tipo de ayuda o alivio para el pago de las rentas durante el periodo determinado, y esas solicitudes presentaron en su mayoría dentro de nuestro nuevo segmento de oficinas, no en la parte industrial como ya te comentaba, provenientes de arrendatarios que representaban poco más del 3% de nuestro ingreso bruto por concepto de rentas. Esto es verdaderamente bajo. Esta estrategia nos permitió realizar diferimientos de corto plazo en el pago de renta por aproximadamente 41 millones de pesos, que verdaderamente pues es muy poco para, como lo verán en, no sé qué lámina es, pero no estoy viendo, la lámina número 3, que son aproximadamente 1.300 millones de ingresos por renta. Y bueno, nosotros de alguna manera, pues salvaguardando los intereses de nuestros clientes, así como el de los inversionistas, nos dimos a la tarea de diseñar e implementar junto con nuestros inquilinos un programa de alivio que nos permitiera, tanto a nosotros como a los usuarios que estuvieran en una situación de estrés, a poder pues, sortear esta crisis temporal. Esta estrategia nos permitió realizar diferimientos de corto plazo en el pago de la renta por aproximadamente 41 millones de pesos, como ya te comentaba hace rato, y solamente 18 millones de pesos fueron financiados. El resto de los 41 millones de pesos los tomamos de los depósitos en garantía. Ese es dinero que de alguna manera lo tenemos nosotros en una cuenta de cheques, pero con un convenio modificatorio pudimos utilizar ese dinero para no afectar el flujo a nuestros inversionistas. Como conclusión, te diría que derivado de este buen desempeño del portafolio y particularmente en esta coyuntura en el mundo donde han bajado mucho las tasas, decidimos que nuestras distribuciones, ahorita lo comentaba Pablo hace rato, las haríamos con una periodicidad mensual, antes las hacíamos trimestral, particularmente ahora que dentro de la estructura de accionistas ya existen muchas personas físicas, quienes a diferencia de los fondos institucionales, les ayuda mucho contar con un flujo mensual. Esto, si lo ven un poquito también en retrospectiva, ha provocado que la bursatilidad de nuestro título haya incrementado sustancialmente, además de que el dividendo también, como decía Pablo, anda sobre niveles del 10%, lo cual lo hace muy atractivo, y el precio del título, que se encuentra, según nuestras estimaciones, con un descuento de aproximadamente 20-25%, lo convierte en un instrumento muy atractivo, no solamente para invertir por la plusvalía que puede tener el título, sino también por un flujo constante, predecible y defensivo, ¿no? Ok, ahora, hace un momento comentabas el sector industrial. ¿Podríamos profundizar un poco más cuáles son las perspectivas del sector industrial y por qué es defensivo? Claro, Julio. Como lo ven en la lámina 3 que les traigo en la presentación, ahí están los 10 mercados más importantes industriales del país. Prácticamente tenemos 48 millones de metros cuadrados con una vacancia muy, muy baja. Ha sido un sector sumamente defensivo. El tema de manufacturero, del 5.4. Al segundo trimestre, si ustedes ven, la absorción es una absorción muy importante. Y nosotros coincidimos plenamente con
con esta apreciación que tú nos das, ¿no? El cemento industrial ha demostrado ser muy defensivo, muy robusto durante la pandemia. Y yo diría que por una parte, esto ha sido provocado por la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, casi en forma simultánea a la reactivación económica de Estados Unidos. La dependencia de los insumos y productos mexicanos en la cadena de suministro en diferentes sectores manufactureros de aquel país, particularmente te diría que ha sido el automotriz y de componentes, propició que las empresas del sector de nuestro país prácticamente no detuvieran en su totalidad la actividad industrial, que es bien importante durante estos últimos meses. En el caso particular de Fibra Monterrey, hemos visto en los últimos meses un incremento muy importante en la demanda de espacio industrial, particularmente en expansiones por parte de empresas establecidas desde hace tiempo en México. Además de ser un sector particular, donde dada la estructura de costos y precios de los productos, la mayoría de las rentas siguen siendo pactadas en dólares. Eso para nosotros ha sido muy importante por la crecencia que significa a la hora de tomar palanca. Por otro lado, el recrudecimiento entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China lo estamos viendo como una ventaja competitiva para México. Esto por lo que se ha comentado mucho del famoso nearshoring o reshoring de empresas del sector manufacturero de Estados Unidos que están trayendo esas cadenas productivas de China a México. Es importante precisar que esta situación está generando grandes expectativas, particularmente en el norte del país, pero su impacto tangible aún no se ha dejado ver en su totalidad. Nosotros esperamos que potencial migración empiece a presentar síntomas reales todavía en los próximos meses. Y en ese sentido es importante mencionar que México cuenta con una ventaja competitiva muy importante contra países con los que competimos, como es el caso de Vietnam, India o Filipinas, en donde competimos por mano de obra que es más barata que la nuestra, pero dado el TEMEC tenemos recursos dentro del marco jurídico mucho más sólidos para el tema de controversias, para el tema de propiedad intelectual particularmente. Finalmente, también ahorita lo que comentaban en el análisis de estas empresas del .com, que han tenido un incremento impresionante en esta jornada de pandemia, el sector de distribución y logística continúa siendo un sector franco crecimiento y con muy buena demanda en espacios, particularmente en lo que se conocen como los centros de distribución de último tramo, que esto en nuestro país cuenta con mucho menor desarrollo que lo que en Estados Unidos se le conoce como la última milla o last mile. Pero esto representa unas oportunidades muy interesantes para los grandes centros de consumo de nuestro país. Yo considero que este sector va a continuar con una actividad muy importante, impulsando compras a distancia por el e-commerce, que ha sido alguno de los principales beneficiados de este entorno, como también lo comentaban ahorita la gente que maneja portafolios allá en Actinver. Por lo que respecta al sector industrial de nuestro portafolio en Fibra Monterrey, no ha sido la excepción. Durante los 2 primeros trimestres del año ha presentado un excelente desempeño y muy buen dinamismo en varios proyectos de expansión de algunos de nuestros usuarios en el norte y centro del país, inclusive durante el segundo trimestre del año, principalmente provocado por los niveles del tipo de cambio. Por primera vez desde la oferta pública inicial, en el 2014, los ingresos de nuestro componente de industrial fue ligeramente superior al de oficinas en casi 300 puntos base. No, pues oye, son unos resultados magníficos y la perspectiva que tiene México en el sector industrial, en el crecimiento de naves industriales, pues es impresionante. Ahora, pero también tienen un componente de oficinas. Hace un momento nos comentabas que la afectación fue muy pequeña, pero ¿qué más nos puedes platicar del tema oficinas, del sector oficinas y qué están haciendo ustedes? Claro que sí. Si se van por favor a la lámina 4, el sector de oficinas es algo que no podemos tapar con el dedo, ¿no? En general es una de las clases de activos que más retos e incertidumbre ha presentado durante esta pandemia. Efectivamente puede presentar aspectos poco favorables en el corto plazo. Durante el segundo trimestre del 2020, en base a reportes que nos da la gente de CB Richard Ellis, México, Guadalajara y Monterrey, que son nuestros 3 principales mercados de oficinas,
de forma simultánea tuvieron una absorción neta de espacio negativa, es decir, se desocupó más espacio del que se ocupó. Esta situación, Julio, es inaudita para los últimos 20 años en nuestro país. Se convierte en un reto muy particular para las empresas que están desarrollando y las que cuentan con inventario disponible, que tienen que correr con el riesgo de la construcción y comercialización de nuevos productos de oficinas en este entorno tan volátil y con esta sobreoferta de espacios de oficinas. Estas desocupaciones de espacio traducidas en terminación anticipada de algunos arrendamientos o incluso subarrendamientos por parte de algunos inquilinos obedecen a factores tales como el trabajo remoto y un potencial incremento en el desempleo en algunos sectores de servicios. Ahora bien, el trabajo remoto que se ha presentado durante la pandemia, dadas las circunstancias y contextos de su implementación, parecería ser más yo le llamo arresto domiciliario, que un trabajo desde casa. Lo que es un trabajo desde casa habitualmente atiende a una decisión que es consensada entre la empresa y el colaborador, buscando un mejor entorno laboral, no a una reacción a un entorno de contingencia sanitaria, pues como el que estás viendo tú o como el que ves aquí que estoy en mi casa y que ya llevo prácticamente casi cumpliendo los 6 meses, ¿no? Forzados en términos de condiciones prolongada en la actividad, sin contar necesariamente con una infraestructura y condiciones adecuadas. En ese sentido, consideramos que al menos algunas empresas podrían considerar una alternativa híbrida. Por un parte, dotar a sus colaboradores de un espacio de oficinas con menor densidad. Hay que decirlo, estaban muy densificadas las empresas y esto permitiría no solo incrementar el área de oficinas arrendadas, sino por lo tanto el costo fijo de ocupación. Incluso podrían presentarse algunos ahorros al requerir menor número de cajones. Por ejemplo, y en esta lámina que les presento, en la lámina 4, les pongo el ejemplo de una empresa que ocupa 300 trabajadores. Típicamente la razón, como lo medimos en esta industria, es metros cuadrados por empleado. Si pre-COVID andábamos sobre una razón de 12 metros por empleado y vamos a pasar a 15 metros por empleado, cuando se utilizaban 12 metros por empleado necesitamos una superficie de 3.600 metros. Si decidimos, digamos, disminuir la densidad en un 20%, que equivale a 1 por cada 15, eso representaría tener en ese mismo espacio de 3.600 metros cuadrados, en vez de a 300 trabajadores, a 240 trabajadores. Esas 60 personas restantes podrían realizar un trabajo remoto en forma alterna, un día por semana. Yo creo que en Actinver seguramente así lo van a ver, ¿no? De esta forma mantienes tu costo de ocupación, pero lo que vas a hacer es que vas a ofrecer mejores condiciones en el entorno laboral al personal. Y ya por lo que respecta particularmente al componente de oficinas de nuestro portafolio, algo que es muy interesante, y en la siguiente lámina, si se van por favor, los vencimientos de contrato de arrendamiento materiales que se tenían programados para el 2020 y 2021, ya prácticamente los negociamos y están en proceso de ser renovados, por lo que no contamos con riesgos materiales de desocupaciones relevantes antes del último trimestre del 2021. Esto hace que el plazo remanente ponderado al ingreso de nuestro componente de oficinas, una vez que se documenten estas renovaciones, será aproximadamente de 5 años, por lo que los arrendamientos estarán venciendo en promedio durante la segunda mitad del 2025, lo cual en este reloj inmobiliario que ven en la lámina 5, consideramos que para ese momento habrá terminado el ciclo de mercado de arrendatarios. Si ustedes ven el reloj inmobiliario, de las 12 a las 6 del lado derecho es un mercado de arrendatarios, de las 6 a las 12 del lado izquierdo es un mercado de arrendadores, y una buena parte del espacio disponible habrá sido absorbido para ese entonces, creando condiciones muy favorables para Fibra Monterrey. Ya, tendría un par de preguntas finales, y una es, ¿a dónde ves a Fibra Monterrey hacia adelante? Y la segunda sería, ¿por qué los inversionistas deben de tener el certificado de Fibra Monterrey en sus portafolios?
Ok, empezaré por la segunda parte de la pregunta que, como bien lo decía Pablo, es un asset class distinto a acciones o abonos. Lo consideraría como un asset class como si fuera un commodity. Creo que la ventaja de hemos demostrado ser un portafolio o un vehículo muy resiliente ante este tipo de crisis que son cíclicas. Y hablando particularmente, no de las fibras, sino particularmente de Fibra Monterrey, creo que la posibilidad de tener hoy un vehículo que te está dando una descarga de distribuciones mensuales que al precio del día de hoy equivale a una distribución cercana al 10,5%, con las ventajas fiscales de no pagar impuestos sobre la ganancia de capital, con la ventaja, y no me quiero meter y detener en ese tema, que es un tema que seguramente lo podemos abordar en alguno de estos eventos, las distribuciones que vamos a pagar este año prácticamente son exentas también de impuestos. Pues lo hace un vehículo sumamente atractivo, particularmente y tomando en cuenta que hoy los CETES andan sobre niveles del 4, 4,5, y que el descuento que tiene el propio título tiene un 25% de descuento. Y por otro lado, creo que uno de los riesgos uno de los objetivos que nos propusimos desde hace varios años era que también tuviéramos mucho más liquidez y más versatilidad. Y bueno, creo que estas estrategias nos han ayudado a que hayamos mejorado de manera contundente la versatilidad. De las 150 emisoras andamos a la mitad de la tabla, andamos yo creo que sobre niveles en el número 70 de versatilidad media. Cada vez hay mucho más perfil de inversionistas patrimoniales, personas físicas que institucionales, FORES, y creo que pues, en estas épocas también tener tu flujo mensual hace mucho sentido, ¿no? Esa, digamos, sería la segunda parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta, ¿qué vemos hacia adelante? Vemos más oportunidades hoy en el segmento industrial. Hoy es muy difícil poder ponerle precio a las cosas en el segmento de oficinas, salvo que encontráramos un portafolio que esté completamente ocupado y con contratos de arrendamiento promedio superiores a 5 años, con inquilinos de alta calidad, lo valoraríamos, pero creo que para las próximas adquisiciones estaremos mucho más encaminados a lo que decíamos hace rato, esta ventaja del reshoring o nearshoring provocado por la guerra comercial con Estados Unidos. Creo que la manufactura en México va a ser uno de los pilares importantes que va a darle soporte al crecimiento de México, a pesar pues, de esta crisis, esta pandemia, y a pesar de toda la incertidumbre que ha provocado el ambiente político. Entonces, hoy tenemos una situación muy interesante al tener cerca de 3.500 millones de pesos en caja. Ese dinero hemos sido muy cuidadosos de conservarlo, hemos privilegiado la liquidez y estamos siendo muy conservadores en esperar las oportunidades que tengan no solamente una calidad en el activo per se, sino en el inquilino que está, el subyacente que está rentando ese activo, y el sector, que en este caso pues, es el que privilegiaremos, que es el segmento industrial. Correcto. Bueno, con esto termino yo esta sección, Jorge y César, y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a ambos. Les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas acerca de la fibra o hacia todos nuestros participantes en el chat. Por favor, Pablo, iniciamos con la sección de Q&A. Sí, claro. Jorge, muchas gracias por la presentación. Ya tenemos aquí algunas preguntas. La primera es, ¿por qué consideras tú que Fibra Monterrey está rezagada respecto a otras fibras? Mira, yo te diría que depende, ¿no? Rezagado
Yo creo que somos de las fibras que menor rezago tenemos en términos del descuento. Yo considero que somos de las pocas fibras que tenemos el cumplimiento de las promesas que hemos hecho a lo largo de estos 5 años que llevamos existiendo se han llevado a cabo en el sentido de la ejecución, el crecimiento. Nosotros definimos una estrategia que le llamamos la estrategia de crecimiento 2020, que era lograr un crecimiento para el 2020 de 20,000 millones de pesos, que se logró precisamente a principios de este año en activos. Hemos logrado un crecimiento en dividendos desde que nacimos superior al 40%, es decir, empezamos pagando dividendos por debajo de 80 centavos por certificado. El año pasado pagamos pues cerca de un peso con 2 centavos. Y creo que al ser un emisor recurrente, nosotros hemos sido de las pocas fibras, te diría que si no la única en los últimos 5 o 6 años, creo que además de nosotros Fibra 1 ha hecho lo mismo, pero hemos salido 5 veces al mercado y el ser un emisor recurrente te habla de que la confianza que existe por parte de los accionistas hacia con la administración y la ejecución, pues es la adecuada, ¿no? El descuento que hablábamos ahorita, hablabas tú de un 25% de descuento, creo que va muy en línea con el descuento que traen ahorita no solamente las otras buenas fibras en México. Si tú ves el mercado americano de REITs, que es un mercado mucho más profundo, de mucho más historia, el segmento de diversificadas, es decir, si tú combinas las de oficinas con la industrial, que es el segmento en el que estamos, traen descuentos probablemente del 30%. Entonces creo que es una dinámica de mercado, no es una dinámica propia de Fibra Monterrey, sino que el mercado así es como ha evaluado al segmento de bienes raíces, y por lo cual lo veo como una extraordinaria oportunidad, no solamente por el flujo que te deja mensualmente, sino por el potencial de apreciación que tienes en el título, que aparte es exento por la ganancia de capital. De acuerdo, gracias Jorge. De hecho, como tú comentas, es una de las razones por las cuales a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Les cuento el que cotiza y por la que la tenemos como una de nuestras top 5. Pero bueno, otra pregunta, aquí veo algunas recurrentes sobre el tipo de inquilinos y a qué sectores pertenecen, si no están más cargados a unos que a otros. ¿Cómo está la diversificación de los inquilinos? Si están viendo algún riesgo por ahí en la segunda mitad del año. Parte del plan estratégico 2020, que también lo pueden ustedes consultar en nuestra página de internet, también te habla no solamente de lograr el tamaño en activos a un año, sino también la concentración de riesgos que podemos tener por inquilino, ¿no? Entonces creo que algo que nos ha dado esta resiliencia y ha sido tan defensivo nuestro portafolio es la poca concentración que tenemos con inquilinos, pues que estamos en diversos segmentos: tecnología, automotriz, farmacéutica, comercio, servicios, etcétera, que hace que pues seas muy contracíclico, que si hay un segmento que puede ser afectado por algún tema particular, pues te ayude a ponderar esos riesgos, esa diversificación que tienes en otros segmentos, ¿no? Creo que algo que ha sido muy importante para nosotros también es buscar una mezcla que tenga una preponderancia en dólares. El tener ahorita ingresos al 75% en dólares nos ayuda a poder tener un apalancamiento calzado en dólares con tasas muy competitivas. Estás hablando de LIBOR más 200 puntos, que típicamente nosotros lo swapeamos y lo dejamos en tasa fija. Eso te da tasas equivalentes del 4,5% en dólares. Estamos comprando activos entre el 8 y el 9% en dólares, y ese diferencial de 400 puntos base genera una crecencia muy importante en el dividendo para nuestros inversionistas, ¿no? El que tengas un inquilino que paga una renta en dólares tiene que ser, digamos, pensado, tiene que estar
sustentado en que ese inquilino genera dólares en sus ingresos, ¿no? Entonces, típicamente es manufactura de exportación o empresas de servicios que cotizan en dólares, que típicamente son empresas de tecnología o en algunos casos empresas de servicios, ¿no? De acuerdo, Jorge. Pregunta sobre el dividendo que nos comentabas hoy, el que están pagando los últimos meses ha sido una tasa superior al 10%, más cercano al 10.5, 11%. ¿Qué esperan pagar para los siguientes meses? Y el tema fiscal ahí, ¿cómo funciona? Históricamente han estado pagando 50% más o menos retorno de capital, 50% de la utilidad fiscal, quizás nada más para que entiendan los clientes, los que están haciendo estas preguntas, por qué este año van a estar exentas de impuestos. Básicamente esa es la pregunta sobre el dividendo, Jorge. Claro. Nosotros siempre el primer trimestre publicamos una guía de resultados para que nuestros inversionistas tengan una expectativa de qué dividendo es el que van a tener en el año. Nosotros haciendo una revisión este año después de la pandemia, les comento a los inversionistas que están ahorita en esta llamada, hicimos una colocación en octubre de 3.900 millones de pesos. En esa colocación ya teníamos etiquetado, como siempre lo hemos hecho, unas adquisiciones que íbamos a hacer. Por un lado era un portafolio industrial, por otro lado era un portafolio de oficinas. El industrial sí lo ejecutamos en el primer trimestre de este año. El de oficinas decidimos ponerlo en stand-by, dado a la situación y la coyuntura de la pandemia, por lo cual tenemos ahorita mucha caja, ¿no? Entonces, esa caja, al no estar generando ingresos en el orden del 8 o el 9% de rentabilidad sobre el flujo, pues estar invertido en CETES que te dan el 4% y hace que tu acrecencia sea menor. Entonces, marcamos una guía de resultados hace un par de meses, en el cual estamos hablando de un dividendo que van sobre niveles del 1.04 al 1.06, dependiendo del tipo de cambio, que eso sigue estando en línea con el dividendo que ahorita mencionabas del 10.40, 10.50. ¿Por qué tenemos el tema de la parte fiscal, Pablo? Es un tema que me encantaría algún día poderlo platicar, porque creo que particularmente con las personas físicas que no son morales, muchas veces se confunde oye, ya entendí lo de la ganancia de capital en el precio del título, pero ¿por qué a veces las distribuciones, unas fibras, me quitan el impuesto del 100% de la distribución y por qué a veces nada más es el 50%? Y por ejemplo, en este año, ¿por qué el 100% de mi distribución es exenta de impuestos? Eso obedece a que este año, particularmente las fibras que tenemos créditos que están denominados en dólares, nosotros vamos a pagar una utilidad, vamos a tener una pérdida cambiaria al haberse depreciado nuestra moneda y al tener una pérdida cambiaria y nosotros ser un vehículo que estamos obligados a repartir el 95% de la utilidad fiscal neta, pues si tienes una pérdida fiscal provocada por esa pérdida cambiaria, pues simplemente puedes repartir el resto como si fuera un regreso de capital. Hay que ser cuidadosos, no va a ser así todos los años. Las fibras que tenemos deuda denominada en dólares, hay años en los que tenemos ganancia cambiaria, hay años en los que tenemos pérdida cambiaria que va a ser, yo estimo que va a ser este año el caso, pero realmente la repartición o la distribución que sea exenta o no exenta va a depender mucho de la planeación o el estimado que tú tengas de la pérdida o ganancia cambiaria del vehículo. Gracias, Jorge. Una pregunta que voy a responder yo también recurrente, ¿cómo se puede invertir en una fibra como Fibra Monterrey? Pues a través de sus contratos Bursanet, a través de sus asesores, el monto mínimo de entrada es pues el precio de una sola acción de Fibra Monterrey, que hoy está en niveles de 9.93, es el precio de cierre y pues así de fácil se puede invertir, ¿no?, en las fibras. Otra pregunta, Jorge. Sí. El tema de en qué momento crees tú que es más oportuno invertir en fibras, si es conveniente esperarse a que pase esta volatilidad o el
la misma crisis sanitaria de la pandemia, ¿tú por qué les recomendarías a los inversionistas no esperarse, invertir ahorita, o si sí recomiendas esperar? Esa es una muy buena pregunta. La primera te diría, no le piensen, es muy sencillo, abran un contrato con la mejor casa de bolsa del país, que es Actinver, y lo van a hacer muy, muy rápidamente. El título vale 10 pesos, y no... Una de las ventajas de las fibras es que se democratizó la inversión en bienes raíces. Es decir, hoy puedes tener los mejores activos de bienes raíces en el país sin necesidad de ser la persona más rica, ¿no? Eh, la segunda pregunta, Pablo, creo que es una pregunta muy interesante porque yo te diría, eh, lo que yo le digo mucho a mis padres, a mis tíos, a la gente que quiere tener dentro de su diversificación de inversiones un tema de bienes raíces. Típicamente nuestros abuelos, nuestros padres siempre invertían en un bien raíz, un departamento, una casa, que les gustaba tener su escritura, ¿no? Y tocar su ladrillo y decir, me siento seguro. Hoy creo que hoy las fibras te ofrecen un diferencial mucho más atractivo, pues porque sigues teniendo, en vez de una escritura, tienes un título físico. Ese título se cotiza diariamente en la bolsa y te da la liquidez inmediata, cosa que en un departamento es muy difícil. Hoy tienes todos estos beneficios fiscales de los que te hablaba hace unos momentos, cosa que no tienes en un departamento o en una casa, que al vender pues, tienes que pagar el 35% de la utilidad fiscal neta. Y yo diría que si es momento o no es momento, creo que es bien importante que los que están escuchando esta plática entiendan que los riesgos que uno tiene que ver de Fibra Monterrey o de cualquier otra fibra, yo diría que están basados en lo siguiente. El primero es el riesgo de apalancamiento. Hay que cuidar mucho, hay que tenerle mucho respeto a la palanca, porque estos ciclos financieros que estamos viviendo se dan constantemente, cada 7, 10, 15 años, pero se dan. Y si no te agarran en una estructura muy sólida financiera, eso puede destruir valor y puede hacer que los bancos, o sea, al no generar flujo tu portafolio, hagan un foreclosure, hagan una adjudicación, pues destruyes valor para los socios, ¿no? Segundo riesgo, que creo que es muy importante y es algo que ha sido para nosotros parte de nuestro DNA, es la alineación del interés de la administración a los inversionistas. Nosotros fuimos la primer fibra con una administración interna. De las 150 emisoras que hay en el mercado, Pablo, yo te diría que somos la única emisora que no tenemos un dueño que es una familia, un grupo de control. Somos una empresa 100% institucional. El equipo que trabajamos en Fibra Monterrey, todos somos empleados de la fibra. No tenemos poison pills, es decir, no estamos atados a que si nos quitan le tengan que pagar al vehículo nada. Y eso le da muchísima alineación de los intereses de nosotros hacia nuestros inversionistas. El órgano supremo que controla la fibra es la asamblea de accionistas, que es como debería ser y es como es en Estados Unidos, ¿no? Y el tercer riesgo que creo que es muy importante es el tema de ocupación, que finalmente con la ocupación es con lo que tú determinas el flujo por acción. Yo te diría que nosotros hasta ahorita, creo que, y más en esta pandemia, hemos demostrado que el perfil de clientes que tenemos y la estrategia y el plan de negocio que diseñamos hace 7 años, pues ha dado resultados, pues dado que ustedes si lo ven, tenemos hoy en día menos del 1% de la cartera de gente que nos dejó de pagar, lo cual es extraordinario. Y bueno, pues a menos flujo, pues menos dividendo, ¿no? Pero creo que hoy el dividendo que estamos dando, que es de $1 con 0.4, que era la guía de resultados que te comentaba, pues te da una rentabilidad muy interesante y un flujo muy interesante como inversionista, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, con esto damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Quedaron algunas otras sin responder. Vamos a ver la forma de canalizarlas. Algunas son para nosotros, otras son para Fibra Monterrey, para respondérselas en los siguientes días. Y bueno, Jorge, César, muchísimas gracias por acompañarnos. Julio, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Pablo. Antes que nada, a todos nuestros clientes y obviamente a Jorge y a César, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Fibra Monterrey es una gran opción de inversión. A mí me gusta mucho la alta calidad de los activos, la alta calidad del management y el dividendo pagadero mensual. Es invertir en real estate
de una manera muy fácil, de una manera, como decía Jorge, con muy poco capital uno puede tener los mejores activos como los que tiene Fibra Monterrey. Les digo que el 15 de septiembre no vamos a tener este evento y los veremos de regreso el martes 22. Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Marifer, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por su conexión. Les recordamos que van a tener un correo de seguimiento donde van a poder ver la repetición de este evento y les haremos envío con respuesta de sus preguntas. Hasta luego y gracias a todos. Espero lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.